Era una mañana luminosa en la vasta finca de Eduardo Monteiro, un empresario millonario conocido por su imperio inmobiliario. La mansión, un palacio de mármol blanco con imponentes columnas, estaba rodeada de exuberantes jardines meticulosamente cuidados. El suave sonido del canto de los pájaros y el susurro de las hojas de los árboles componían una sinfonía natural que solía traer la paz al corazón de Eduardo. Pero aquel día estaba sumido en oscuros pensamientos. Caminando lentamente por el sendero de piedra que serpenteaba entre los rosales y las fuentes ornamentales, Eduardo no podía deshacerse de los recuerdos de su hija Sofía, desaparecida misteriosamente hacía casi una década. Había agotado todos los recursos posibles para encontrarla, pero sin éxito. El dolor de su ausencia era una herida que nunca cicatrizaría. Mientras recorría el jardín, Eduardo vio a Miguel, el dedicado jardinero que trabajaba para él desde hacía algunos años. Miguel era un hombre sencillo, de pocas palabras pero de trabajo impecable. Eduardo saludó con la cabeza, pero algo le hizo detenerse bruscamente. Un brillo familiar colgaba del cuello de Miguel. «Buenos días, señor Eduardo», dijo Miguel, con una tímida sonrisa. Eduardo no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el colgante que llevaba Miguel. Era un delicado medallón de oro con una pequeña foto de Sofía en su interior. Recordaba el colgante vívidamente, ya que había sido un regalo especial que le había hecho a Sofía por su 10º cumpleaños. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó Eduardo, con la voz temblorosa por la emoción y la incredulidad. Miguel, al darse cuenta de la intensidad de la mirada de Eduardo, tocó instintivamente el colgante. «Ah, ¿esto? Lo encontré en el jardín, señor. Estaba entre las raíces de uno de los rosales. Pensé que era algo perdido hace mucho tiempo». Edward sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La posibilidad de que aquel colgante pudiera ser una pista sobre el paradero de Sofía le paralizaba. «Miguel, ¿estás seguro de que encontraste esto aquí? ¿Dónde exactamente?». Miguel frunció el ceño, notando la urgencia en la voz de Eduardo. «Sí, señor. Estaba por allí, cerca de la fuente central. Estaba quitando unos hierbajos cuando vi algo que brillaba en el suelo. Pensé que podría ser un objeto valioso, así que lo guardé». Eduardo respiró hondo, intentando controlar la marea de emociones que amenazaba con desbordarle. «Miguel, necesito que me enseñes dónde encontraste esto exactamente». Los dos hombres caminaron juntos hacia la fuente central, una majestuosa estructura con estatuas de mármol que representaban figuras mitológicas. Miguel señaló una zona sombreada junto a la fuente. «Estaba justo ahí, señor. Estaba escardando alrededor de ese rosal». Eduardo se arrodilló y examinó el suelo con cuidado. Le temblaban las manos mientras buscaba cualquier otra señal que pudiera haber quedado. Solo encontró tierra y raíces, pero el hallazgo del colgante reavivó una llama de esperanza en su corazón. «Esto podría ser una pista, Miguel. Este colgante pertenecía a mi hija Sofía. Lo llevaba el día que desapareció». La voz de Eduardo estaba llena de emoción. Miguel abrió los ojos, sorprendido. «Señor, no tenía ni idea. Siento mucho lo que le ha pasado a su hija. Si puedo ayudarle en algo, por favor, hágamelo saber». Eduardo se levantó, mirando fijamente el lugar donde se había encontrado el colgante. «Ya has hecho mucho, Miguel. Sigue haciendo tu trabajo y, por favor, avísame si encuentras algo más fuera de lo normal». Mientras Eduardo se alejaba, su mente bullía de preguntas y teorías. Sabía que no podía ignorar esta nueva pista. La esperanza de encontrar a Sofía, o al menos descubrir qué le había ocurrido realmente, parecía ahora más tangible que nunca. Al entrar en la mansión, Eduardo ya empezaba a trazar un plan. Necesitaba investigar más a fondo y quizá incluso contratar a un detective privado para explorar esta nueva pista. Pero, sobre todo, tenía que mantener la calma y la claridad de ideas. El viaje para descubrir la verdad sobre la desaparición de Sofía no había hecho más que empezar y estaba decidido a seguir todas las pistas hasta el final. Eduardo apenas durmió aquella noche. El descubrimiento del colgante de Sofía había encendido su mente con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cuando volvió a salir el sol, estaba en pie,
decidido a seguir todas las pistas que pudieran conducirle a la verdad sobre la desaparición de su hija. A primera hora de la mañana, llamó a Miguel para mantener una conversación más detallada. Se reunieron en el jardín, cerca de la fuente donde se había encontrado el colgante. Miguel parecía nervioso, claramente consciente de la importancia de la situación. «Buenos días, Miguel», empezó Eduardo, intentando mantener un tono tranquilo. «Necesito que me cuentes exactamente cómo encontraste el colgante. Cada detalle es importante». Miguel asintió, intentando recordarlo todo con precisión. «Fue hace 2 días, señor. Estaba cuidando los rosales, quitando las malas hierbas. Cuando arranqué una raíz más profunda, vi algo que brillaba en la tierra. Fue entonces cuando encontré el colgante». Eduardo escuchaba atentamente, su mente trabajaba deprisa. «¿Has notado algo más extraño por aquí? ¿Algo más que pareciera fuera de lugar?» Miguel negó con la cabeza. No, señor. «Nada más que eso». Eduardo suspiró, sintiendo que su frustración iba en aumento. Pero antes de que pudiera decir nada más, un ruido llamó su atención. Era el sonido de un coche que se acercaba por la larga avenida que conducía a la mansión. Se dio la vuelta y vio un sedán negro que se detenía frente a la entrada principal. Un hombre alto y bien vestido bajó del coche. Señor Montero, soy el detective Jorge. «Me han contratado para investigar el caso de su hija», dijo el hombre, acercándose con expresión seria. Eduardo sintió un alivio mezclado con aprensión. «Gracias por venir tan rápido, detective. Tenemos una nueva pista que podría ser crucial». Jorge asintió, sus ojos agudos escudriñando su entorno. «Empecemos entonces. Muéstrenme dónde encontraron el colgante». Eduardo y Miguel condujeron a Jorge hasta la fuente. El detective observó el lugar con detenimiento, analizando cada detalle. «Necesito muestras de tierra de aquí y quiero hablar con cualquiera que tenga acceso habitual a este jardín», dijo, dirigiéndose a Eduardo. Eduardo asintió. «Miguel es el único que cuida este jardín. Y yo también paso mucho tiempo aquí». Jorge continuó examinando el suelo alrededor de la fuente, mientras tomaba notas en su cuaderno. «Señor Monteiro, ¿tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño a su hija? ¿Algún enemigo o persona con motivos?» Eduardo vaciló, pensando en todas las posibilidades. «No tengo enemigos declarados, pero en el mundo de los negocios siempre hay quienes quieren derribarte. Sofía era una niña dulce, no puedo imaginar a alguien queriendo lastimarla». Mientras conversaban, un brillo plateado en el suelo llamó la atención de Miguel. Se arrodilló y comenzó a cavar con cuidado. «Señor Eduardo, detective, encontré algo más», dijo, sosteniendo una pequeña cadena plateada parcialmente enterrada. Jorge tomó la cadena, analizándola con cuidado. «Esto puede ser importante. La llevaré para analizar». Eduardo observaba cada movimiento del detective, sintiendo una tensión creciente. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la posibilidad de acercarse a la verdad, pero también sacaba a la luz el miedo de lo que podría encontrar. «Detective, ¿qué haremos ahora?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz firme. Jorge guardó la cadena en una bolsa de plástico y cerró su cuaderno de notas. «Vamos a analizar estas muestras y la cadena. También necesitamos revisar cualquier cámara de seguridad que tenga en los alrededores. Además, me gustaría hablar con cualquier persona que haya estado aquí en los últimos días». Eduardo asintió. «Claro, haré lo que sea necesario. Pediré a mi asistente que reúna las grabaciones de las cámaras y organice entrevistas con los empleados». Mientras el detective salía para iniciar sus análisis, Eduardo sintió un peso enorme sobre sus hombros. Sabía que estaba solo al comienzo de un largo y doloroso viaje. Las próximas horas y días serían cruciales para descubrir la verdad sobre la desaparición de Sofía. Miguel, percibiendo la angustia de Eduardo, puso la mano en su hombro. «Señor Eduardo, haré todo lo que pueda para ayudar. Encontraremos a Sofía». Eduardo miró a Miguel, sintiendo una inesperada ola de gratitud. «Gracias, Miguel. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento,
observando el jardín que, hasta hace poco, era solo un refugio de tranquilidad. Ahora, cada rincón parecía esconder un oscuro secreto. Y mientras el detective Jorge comenzaba sus investigaciones, Eduardo sabía que el camino hacia la verdad sería arduo y lleno de desafíos inesperados. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Eduardo. El detective Jorge había instalado su base de operaciones en la mansión, transformando la sala de estudios en un cuartel general improvisado. Mapas, fotografías y notas cubrían las paredes, formando una compleja red de pistas y posibilidades. Eduardo pasaba horas al lado de Jorge, revisando cada detalle, cada fragmento de evidencia. Las grabaciones de las cámaras de seguridad no mostraron nada fuera de lo común, solo a Miguel cuidando del jardín y a Eduardo en sus paseos matutinos. Parecía que el colgante había aparecido de la nada, como un fantasma del pasado. «Jorge, hay algo que estamos perdiendo», dijo Eduardo, exasperado. «Este colgante no apareció aquí por casualidad». Jorge, sentado a la mesa, miró a Eduardo con una expresión pensativa. «Estoy de acuerdo, señor Monteiro. Necesitamos considerar todas las posibilidades. Puede ser que alguien haya puesto el colgante aquí a propósito, sabiendo que usted lo encontraría». Eduardo frunció el ceño, tratando de entender lo que esto significaba. ¿Pero quién haría eso? ¿Y por qué? El detective suspiró, cerrando su cuaderno. «Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. Miguel, ¿has encontrado algo más en el jardín?» Miguel, que estaba ayudando a Jorge con la organización de las evidencias, sacudió la cabeza. «Nada más que el colgante y la cadena, señor. Estoy vigilando de cerca, pero no hay nada extraño». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien podría estar jugando con él, usando la desaparición de su hija para manipularlo, era aterradora. «Jorge, ¿y las muestras del suelo? ¿Alguna pista?» Jorge asintió. «Sí, los resultados llegaron hoy. Encontramos restos de sangre seca en el suelo donde se encontró el colgante. Es una cantidad muy pequeña, pero suficiente para analizar». Eduardo sintió su corazón acelerarse. «¿Sangre? ¿Podría ser de Sofía?» «Estamos esperando los resultados de las pruebas de ADN», respondió Jorge. «Puede llevar algunos días, pero es una pista importante». Mientras tanto, la tensión en la mansión era palpable. Eduardo apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera la investigación. Su trabajo, antes una fuente de orgullo y realización, ahora parecía irrelevante en comparación con la necesidad de encontrar a su hija. Una tarde nublada, mientras Eduardo estaba en el estudio revisando documentos con Jorge, el teléfono sonó. Era una llamada del laboratorio. «Detective Jorge hablando». Sí. «Entiendo. Gracias», dijo, colgando y volviéndose hacia Eduardo. «Los resultados del ADN confirman que la sangre es de Sofía». Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces ella estuvo aquí, o al menos estuvo en contacto con quien dejó el colgante. Jorge asintió. Exacto. Y eso significa que puede estar más cerca de lo que imaginamos. Necesitamos intensificar las búsquedas. A partir de ese momento, la investigación tomó un rumbo más oscuro. Jorge comenzó a investigar a antiguos empleados, cualquier persona que pudiera haber tenido acceso a la mansión y al jardín en los últimos años. La desconfianza comenzó a extenderse, y Eduardo se encontró cuestionando la lealtad de personas que conocía desde hace décadas. Una noche, mientras Eduardo se preparaba para dormir, escuchó un sonido extraño proveniente del jardín. Salió rápidamente y encontró a Miguel al lado de la fuente, mirando algo en el suelo. «Miguel, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. «Señor, escuché un ruido y vine a ver qué era», respondió Miguel, señalando un pequeño objeto brillante en el suelo. «Encontré esto aquí». Eduardo se arrodilló y recogió el objeto. Era una pequeña llave, vieja y oxidada, pero claramente importante. ¿Una llave? ¿A dónde nos lleva esto? Miguel se encogió de hombros, tan confundido como Eduardo. «No lo sé, señor. Pero parece ser una pista».
Eduardo guardó la llave, sintiendo una nueva ola de esperanza y miedo. Cada pista parecía acercarlo a la verdad, pero también traía nuevos misterios. Vamos a mostrar esto al detective Jorge. Tal vez él pueda descubrir algo. A la mañana siguiente, Jorge examinó la llave con cuidado. Parece una llave antigua, tal vez de un baúl o una puerta secreta. Necesitamos descubrir qué abre. Mientras tanto, Eduardo continuaba luchando contra la ansiedad y la incertidumbre. Cada paso adelante parecía traer nuevos desafíos, nuevas preguntas sin respuesta. Pero estaba decidido a no rendirse. Encontrar a Sofía era más que un objetivo, era una necesidad vital que no podía ignorar. El camino por delante era incierto y lleno de peligros, pero Eduardo sabía que debía continuar. Cada pista, cada descubrimiento, lo acercaba más a la verdad. Y estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para traer de vuelta a su hija. Los días se transformaron en semanas, y la investigación continuaba profundizándose en los misterios alrededor de la desaparición de Sofía. La llave oxidada era un enigma, pero Jorge estaba decidido a descubrir su propósito. Mientras tanto, Eduardo se estaba acercando a Miguel, tratando de entender mejor al hombre que parecía estar tan entrelazado con su destino. Una tarde, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban por el jardín, Miguel se acercó a Eduardo con una expresión seria. «Señor Eduardo, hay algo que necesito contarle. Algo de mi pasado que puede ser relevante». Eduardo miró a Miguel, sintiendo una tensión en el aire. «¿Qué es, Miguel? Por favor, dilo». Miguel respiró hondo, claramente luchando con sus emociones. Antes de venir a trabajar aquí, vivía en una ciudad pequeña. Allí, tenía una vida tranquila hasta que ocurrió una tragedia. Mi hermana menor, Ana, desapareció misteriosamente. Ella era solo una adolescente. Eduardo se sorprendió, no esperaba tal revelación. «Lo siento mucho, Miguel. Debe haber sido terrible». Miguel asintió, continuando. «Sí, lo fue. Pasé años buscándola, pero nunca la encontré. Fue entonces cuando decidí mudarme y comenzar una nueva vida aquí. Pero la desaparición de ella nunca dejó mi mente». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Crees que hay alguna conexión entre la desaparición de Ana y la de Sofía?» Miguel sacudió la cabeza, incierto. «No lo sé, señor. Pero el hecho de encontrar el colgante de Sofía aquí, y ahora esta llave, siento que algo nos está llevando a descubrir la verdad». Mientras Miguel hablaba, Jorge entró en la sala con una expresión de triunfo. «Señor Monteiro, Miguel, creo que he descubierto algo sobre la llave». Eduardo y Miguel se volvieron hacia el detective, ansiosos. «¿Qué descubriste, Jorge?», preguntó Eduardo. Jorge sostenía la llave entre sus dedos, girándola ligeramente. «Esta llave parece ser de un baúl antiguo. Encontré registros de un baúl que pertenecía a su familia, Eduardo. Está guardado en el ático de la mansión». Los tres hombres subieron rápidamente al ático, donde buscaron entre cajas y muebles antiguos hasta encontrar el baúl en cuestión. Era un baúl de madera oscura, ornamentado con detalles en hierro. Eduardo tembló al insertar la llave en la cerradura, escuchando un suave clic cuando la llave giró. Al abrir el baúl, una nube de polvo se levantó, revelando su contenido. Dentro, había una colección de documentos antiguos, fotografías y un diario de cuero gastado. Eduardo tomó el diario, sus manos temblando. «Este diario pertenecía a mi esposa, Elena», dijo Eduardo, su voz embargada por la emoción. «Ella escribía en él todos los días. Tal vez haya algo aquí que pueda ayudarnos». Miguel y Jorge observaron en silencio mientras Eduardo hojeaba las páginas amarillentas. La delicada caligrafía de Elena llenaba cada línea, narrando momentos de su vida con Sofía. De repente, Eduardo se detuvo en una entrada específica, sus ojos muy abiertos. «Escuchen esto», dijo, leyendo en voz alta. «Hoy, Sofía encontró un nuevo amigo en el jardín. Un hombre misterioso que dijo conocer secretos sobre nuestra familia. Le dio un colgante y dijo que la protegería». Miguel frunció el ceño. «¿Un hombre misterioso? ¿Quién podría ser?».
Jorge tomó el diario de las manos de Eduardo, examinando la página. Necesitamos descubrir quién es ese hombre. Puede ser la clave para entender lo que le pasó a Sofía. Mientras discutían la nueva información, una sensación de urgencia se apoderó de Eduardo. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sentía que el tiempo se estaba agotando. Cada revelación traía nuevas preguntas, pero no podía rendirse ahora. Al día siguiente, Jorge decidió investigar más a fondo la identidad del hombre mencionado en el diario. Entrevistó a antiguos empleados de la familia Monteiro, buscando cualquier información sobre visitantes inusuales en la época de la desaparición de Sofía. Mientras tanto, Eduardo y Miguel continuaron revisando los documentos y fotografías del baúl, con la esperanza de encontrar más pistas. Una noche, mientras Eduardo revisaba una vez más el diario de Elena, encontró una foto antigua que lo dejó sin aliento. Era una foto de Sofía con un hombre desconocido, tomada en el jardín de la mansión. El hombre tenía una expresión sombría, casi amenazante. «Miguel, ven a ver esto», llamó Eduardo, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Miguel se acercó, mirando la foto con atención. «Ese es el hombre que mi hermana mencionó antes de desaparecer», dijo, su voz llena de asombro. «Lo recuerdo». Eduardo sintió una mezcla de miedo y esperanza. Si sabemos quién es, tal vez podamos finalmente encontrar a Sofía. Jorge entró en la sala en ese momento, pareciendo exhausto pero determinado. «Señor Monteiro, Miguel, tenemos una pista». Uno de los antiguos empleados mencionó a un hombre llamado Ricardo, que visitaba la mansión con frecuencia en esa época. Siempre parecía estar interesado en Sofía. Eduardo sostuvo la foto con firmeza. «Necesitamos encontrar a ese Ricardo. Es nuestra mejor oportunidad de descubrir la verdad». Mientras planificaban los próximos pasos, Eduardo sintió una nueva determinación crecer dentro de él. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y desafíos, pero estaba más decidido que nunca a encontrar a su hija y traer la verdad a la luz. La revelación del pasado estaba comenzando a desplegarse, y cada nuevo detalle los acercaba a la verdad. Y así, con un valor renovado, Eduardo, Miguel y Jorge se preparaban para enfrentar lo desconocido, listos para desentrañar el misterio que durante tanto tiempo había atormentado sus vidas. La búsqueda de Ricardo llevó a Eduardo, Miguel y Jorge a una pequeña ciudad en el interior, donde descubrieron que vivía en una propiedad aislada en las montañas. El viaje hasta allí fue largo y tenso, con cada kilómetro recorrido aumentando la expectativa y la ansiedad de los tres hombres. Sabían que este enfrentamiento podría finalmente traer respuestas sobre la desaparición de Sofía. Cuando llegaron a la propiedad, vieron una casa vieja y descuidada, rodeada por un denso bosque. Jorge miró a Eduardo y Miguel, sus ojos reflejando la seriedad del momento. «Debemos tener cuidado». No sabemos que encontraremos aquí. Eduardo asintió, sintiendo su corazón latir más rápido. «Estoy listo para cualquier cosa, detective. Solo quiero respuestas». Los tres hombres salieron del coche y se acercaron a la casa, moviéndose silenciosamente por el terreno cubierto de hojas secas. Al acercarse a la puerta, Jorge hizo señas para que se detuvieran. Tocó la puerta, esperando una respuesta. Tras unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de apariencia envejecida y ojos penetrantes. «¿Puedo ayudar?», preguntó Ricardo, su voz grave y desconfiada. Jorge dio un paso adelante. «Señor Ricardo, soy el detective Jorge. Estamos aquí para hablar sobre Sofía Monteiro. Necesitamos respuestas». Los ojos de Ricardo se entrecerraron al escuchar el nombre de Sofía. ¿Sofía? ¿Qué quieren con ella? Eduardo no pudo contenerse. «Mi hija desapareció hace años y todo apunta a ti, Ricardo. Sabemos que le diste ese colgante. ¿Qué sabes sobre su desaparición?». Ricardo miró a Eduardo, su expresión pasando de desconfianza a algo más sombrío. «Entrant. Creo que ha llegado el momento de que sepan la verdad». Los tres hombres entraron en la casa, sintiendo el peso del momento. Ricardo los condujo hasta una sala de estar simple, donde se sentaron en sillas de madera dura. Él se sentó frente a ellos,
pareciendo perdido en sus pensamientos por un momento antes de comenzar a hablar. Conocí a Sofía hace muchos años, comenzó Ricardo, su voz baja y pausada. Era una niña curiosa y llena de vida. Trabajaba para su familia, pero tenía secretos que nadie conocía. Miguel frunció el ceño. ¿Qué tipo de secretos? Ricardo suspiró profundamente. Formaba parte de una organización que manejaba información y objetos valiosos. Un día, un hombre se me acercó queriendo algo muy específico. Quería a Sofía. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? Ricardo negó con la cabeza. Nunca supe su nombre verdadero. Era peligroso, poderoso. Cuando me negué a entregar a Sofía, amenazó mi vida y la de mi familia. No tuve elección. Jorge miró fijamente a Ricardo. Entonces, ¿te llevaste a Sofía? Ricardo asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. Sí. Pero no la entregué a él. La escondí, esperando encontrar una manera de salvarla y exponer a ese hombre. Pero él descubrió mis planes y todo se desmoronó. Sofía huyó y nunca más la vi. Eduardo se levantó, su voz temblando de emoción. ¿Dónde está ahora, Ricardo? ¿Dónde puedo encontrarla? Ricardo miró a Eduardo, sus ojos llenos de tristeza. No lo sé. Huyó lejos y perdí todas las pistas. Pero sé que todavía está viva. Miguel, que había estado en silencio, de repente recordó algo. ¿Esa llave que encontramos, puede abrir algún lugar aquí? Ricardo pareció sorprendido, pero luego asintió lentamente. Sí, esa llave abre una caja fuerte en el sótano. Guardaba documentos importantes allí. Tal vez haya algo que pueda ayudar. Los 4 hombres bajaron al sótano oscuro y húmedo de la casa. Ricardo los llevó hasta una caja fuerte de hierro escondida detrás de una estantería. Eduardo usó la llave oxidada para abrir la caja fuerte, revelando una colección de documentos antiguos y algunas fotografías. Jorge examinó los documentos rápidamente, encontrando un dossier detallado sobre la organización secreta y el hombre misterioso. Esta información es valiosa. Podemos usarla para rastrear a ese hombre y tal vez encontrar a Sofía. Mientras Eduardo y Jorge revisaban los documentos, Miguel encontró una foto que lo dejó congelado. Era una foto de su hermana, Ana, junto con Sofía. Ella estaba con Sofía, dijo Miguel, su voz cargada de sorpresa. Mi hermana estaba involucrada en esto. Ricardo asintió, pareciendo más abatido que nunca. Sí, Ana se unió a la organización para encontrar respuestas sobre su desaparición. Ella también estaba tratando de proteger a Sofía. Eduardo miró a Miguel, su expresión grave. Eso significa que podemos estar más cerca de encontrar a Sofía y Ana. Con la nueva información en mano, los 4 hombres subieron de nuevo a la sala de estar. Jorge comenzó a llamar a sus contactos, movilizando un equipo para investigar la organización secreta y al hombre misterioso. Eduardo sintió una nueva ola de esperanza, sabiendo que finalmente se estaban acercando a la verdad. Mientras la noche caía sobre la casa de Ricardo, Eduardo, Miguel y Jorge sabían que el viaje aún no había terminado. Pero ahora, con nuevas pistas y una determinación renovada, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera, decididos a encontrar a Sofía y Ana, y a traer justicia para todos los años de dolor e incertidumbre. La verdad estaba finalmente a su alcance, y nada los detendría en su búsqueda por revelarla. Las semanas siguientes fueron intensas y llenas de descubrimientos. Con la ayuda de la información encontrada en la caja fuerte de Ricardo, Jorge logró identificar y rastrear a miembros de la organización secreta, desmantelando gradualmente su red y reuniendo pruebas cruciales. Cada avance en la investigación acercaba a Eduardo y Miguel a Sofía y Ana. Eduardo no podía dejar de sentir una mezcla de ansiedad y esperanza cada nuevo día. Pasaba horas con Miguel y Jorge, revisando documentos, analizando pistas y discutiendo estrategias. La determinación de encontrar a Sofía y Ana unía a los 3 hombres en un propósito común. Una tarde, Jorge recibió una llamada importante. Señor Monteiro, conseguimos identificar al hombre que lideraba la organización. Su nombre verdadero es Joaquín Ferraz.
Está escondido en una propiedad aislada en las montañas, no muy lejos de aquí. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Debemos ir allí, Jorge. No podemos perder más tiempo. Jorge estuvo de acuerdo. Ya he organizado un equipo para que nos acompañe. Vamos a tomarlo por sorpresa y a rescatar a Sofía y Ana. Los preparativos fueron rápidos, y pronto Eduardo, Miguel y Jorge estaban en camino a la propiedad de Joaquín Ferraz. El viaje fue tenso, con el silencio pesado llenando el coche mientras cada uno de ellos se preparaba mentalmente para el inminente enfrentamiento. Al llegar a la propiedad, el equipo de Jorge rodeó la casa, asegurándose de que Joaquín no tuviera escapatoria. Eduardo, Miguel y Jorge se acercaron a la entrada principal, listos para enfrentar al hombre que había causado tanto sufrimiento. Jorge golpeó la puerta con firmeza. «Policía. Abra la puerta, Joaquín». Después de unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a Joaquín Ferraz. Era un hombre de mediana edad, con una mirada fría y calculadora. «¿Qué quieren?», preguntó con voz cargada de desdén. Jorge dio un paso adelante, su tono firme. «Estamos aquí para arrestarlo, Joaquín. Sabemos todo sobre su organización y sobre Sofía Monteiro». «¿Dónde está?». Joaquín rió, un sonido seco y cruel. «¿Creen que pueden asustarme?». No saben con quién están tratando. Eduardo no pudo contenerse. «Mi hija, Sofía. ¿Dónde está? Dímelo ahora». Joaquín miró directamente a Eduardo, su sonrisa desapareciendo. «¿De verdad crees que puedes salvar a tu hija? Ella es solo una pieza en mi juego». Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, el equipo de Jorge irrumpió en la casa, inmovilizándolo y comenzando a registrar el lugar en busca de Sofía y Ana. Eduardo y Miguel siguieron a Jorge por la casa, inspeccionando cada rincón minuciosamente. En una de las habitaciones del segundo piso, Eduardo finalmente encontró lo que buscaba. Sofía estaba sentada en una silla. Atado y con aspecto abatido, pero viva. «Sofía», gritó Eduardo, corriendo hacia ella. Sofía levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par al ver a su padre. «Papá». «Viniste». Eduardo la desató rápidamente, abrazándola con fuerza. «Te encontré, mi amor». «Te encontré». Miguel, que estaba al lado, miró a su alrededor, buscando desesperadamente a su hermana. «Ana». «¿Dónde está Ana?». Sofía, todavía temblando de emoción, miró a Miguel. «Está en el sótano. Necesitamos sacarla de allí». Jorge, que estaba coordinando la búsqueda, escuchó la conversación y guió a Miguel al sótano. Encontraron a Ana en una celda improvisada, claramente débil y asustada, pero viva. Miguel corrió hacia ella, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Ana, estoy aquí. Voy a sacarte de aquí». Ana miró a Miguel, su expresión aliviada. «Miguel, sabía que vendrías». Con Sofía y Ana finalmente a salvo, el equipo de Jorge arrestó a Joaquín Ferraz y se aseguró de que fuera llevado a la comisaría, donde enfrentaría la justicia por sus crímenes. Eduardo, Miguel, Sofía y Ana fueron llevados a un hospital cercano para recibir los cuidados necesarios. Mientras esperaban a los médicos, Eduardo sostenía la mano de Sofía, sintiendo una ola de gratitud y alivio. «Estamos juntos de nuevo, mi hija. Nada más nos separará». Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. «Sabía que nunca dejarías de buscarme, papá». Miguel y Ana, sentados al lado, compartían un momento similar. «Estamos juntos de nuevo, Ana. Y esta vez, nada nos separará», dijo Miguel, su voz llena de emoción. Ana sonrió, sintiendo renacer la esperanza dentro de ella. «Gracias, Miguel. Nunca dejaste de buscarme». Jorge entró en la sala de espera, mirando los rostros emocionados de las familias reunidas. «Lo conseguimos, señor Monteiro. Ahora están todos seguros». Eduardo miró a Jorge, su expresión agradecida. «Gracias, detective». «Nos devolvió la vida». Mientras el sol se ponía, marcando el final de un capítulo doloroso y el comienzo de un nuevo comienzo, Eduardo, Miguel, Sofía y Ana sabían que,
aunque el camino por delante aún sería largo, estaban listos para enfrentarlo juntos. La verdad finalmente había sido revelada, y con ella, la promesa de un futuro mejor y más seguro. Los meses que siguieron al rescate de Sofía y Ana fueron un periodo de curación y reconstrucción para todos los involucrados. Eduardo, Miguel, Sofía y Ana encontraron consuelo en la presencia de unos y otros, y juntos comenzaron a reconstruir sus vidas. Eduardo decidió tomarse un tiempo de sus actividades empresariales para dedicarse completamente a la recuperación emocional y física de Sofía. También ofreció a Miguel y Ana un lugar para quedarse en su propiedad hasta que encontraran un nuevo hogar. Los cuatro pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo historias y experiencias, y fortaleciendo los lazos que habían sido creados en medio de la adversidad. Sofía, aunque marcada por las cicatrices del cautiverio, mostraba una fuerza y resiliencia sorprendentes. Con el apoyo de su padre y nuevos amigos, comenzó a asistir a sesiones de terapia para lidiar con el trauma, mientras Eduardo se aseguraba de estar presente en todas las consultas, ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba. Miguel y Ana, por su parte, también se dedicaban a la recuperación. Ana, que había pasado por momentos terribles, encontró en la compañía de Sofía a una amiga y confidente, alguien que comprendía plenamente lo que había pasado. Miguel, siempre al lado de su hermana, sentía una gratitud inmensa por Eduardo y por la oportunidad de comenzar de nuevo. A medida que pasaban los días, la vida en la propiedad de Eduardo comenzó a volver a la normalidad. Los jardines, antes silenciosos y llenos de sombras del pasado, ahora se llenaban de risas y conversaciones animadas. La presencia de Sofía y Ana trajo una nueva luz y energía al lugar. Una tarde soleada, Eduardo reunió a todos en el jardín para una pequeña celebración. Había invitado a Jorge, que se había convertido en más que un detective para la familia Montero. Ahora era un amigo querido. Jorge, comenzó Eduardo, levantando su copa en un brindis, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Sin usted, quizás nunca hubiéramos encontrado a Sofía y Ana. Ha traído esperanza de vuelta a nuestras vidas. Jorge sonrió, levantando su copa en respuesta. Fue un trabajo en equipo, señor Monteiro. Todos hicimos nuestra parte, y estoy feliz de haber ayudado a traer justicia y paz a sus familias. Miguel, sosteniendo la mano de Ana, también se pronunció. Jorge, nos salvaste la vida. Estamos eternamente agradecidos. Y Eduardo, tu generosidad y bondad nos han dado una nueva oportunidad. Nunca podremos agradecerte lo suficiente. Eduardo negó con la cabeza, emocionado. No hay necesidad de agradecimientos, Miguel. Somos una familia ahora. Y juntos, vamos a seguir adelante. Sofía miró a su padre, sus ojos brillando de emoción. Papá, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Gracias por nunca rendirte conmigo. Eduardo abrazó a Sofía, sintiendo una profunda sensación de paz. Nunca me rendiré contigo, Sofía. Eres mi hija y siempre estaré a tu lado. Ana, observando la escena, sintió una nueva esperanza crecer dentro de ella. Gracias, Miguel, Eduardo, Sofía. Ahora ustedes son mi familia y prometo que haré todo lo posible para devolver todo el amor y apoyo que he recibido. Con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Sofía retomó sus estudios y actividades favoritas, descubriendo una pasión por el arte y el dibujo. Ana encontró un trabajo en una florería local, donde podía expresar su creatividad y amor por las plantas. Miguel, con la ayuda de Eduardo, comenzó a trabajar en la empresa familiar, encontrando un nuevo propósito y un futuro prometedor. Eduardo, por su parte, redescubrió el significado de la felicidad y el amor familiar. Se dedicaba a pasar tiempo de calidad con Sofía, Miguel y Ana, apreciando cada momento y valorando las pequeñas cosas de la vida. Una tarde tranquila, mientras todos estaban reunidos en el jardín, Eduardo reflexionó sobre el viaje que habían recorrido. He aprendido mucho en los últimos meses. He aprendido que la esperanza nunca debe abandonarse, que la verdad siempre encuentra un camino para emerger, y que el amor y la familia son las cosas más valiosas que podemos tener. Sofía sintió, sosteniendo la mano de su padre. Sí, papá. Y yo he aprendido que,
no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay un camino hacia la luz. Y que, juntos, podemos superar cualquier cosa. Miguel y Ana sonrieron, asintiendo. Estamos listos para seguir adelante, juntos, dijo Miguel, su voz llena de determinación. Vamos a construir un futuro brillante y feliz, como una verdadera familia. Con estas palabras, la historia de Eduardo, Sofía, Miguel y Ana llegó a un nuevo comienzo. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaban más fuertes, unidos y decididos a enfrentar cualquier obstáculo. El dolor y el sufrimiento del pasado se habían transformado en un vínculo indestructible de amor y esperanza, y con eso, estaban listos para abrazar el futuro con valentía y alegría. Y así, en el corazón del jardín, rodeados por la belleza de la naturaleza y la luz del sol, encontraron la paz y la felicidad que tanto habían buscado. El viaje estaba completo, y el futuro, lleno de promesas y posibilidades, apenas comenzaba.